Duerme en el suelo, querida, dijo la amante de mi marido al ocupar mi habitación. Fingí bajar la cabeza, pero hice una llamada que acabaría con esa payasada rapidito. No puedes perderte esta historia. Si alguien viera mi vida desde afuera, diría que yo era feliz. Y tal vez, hasta ese momento, realmente lo era. No sabía que mi paz tenía fecha de vencimiento. No sabía que un día común, una tarde cualquiera, guardaría la chispa que incendiaría todo. Mi nombre es Isabel. Trabajo en una papelería en el centro de San Miguel de Allende, una ciudad colonial donde las paredes tienen colores de fiesta y los vecinos sonríen como si nada en el mundo pudiera salir mal. Pero la verdad es que muchas cosas pueden, y salen. Volver a casa siempre fue un alivio. Vivir con Adrián era, hasta hace poco, algo liviano. No era perfecto, pero tampoco me había dado motivos para dudar. Era educado, trabajador, e incluso cariñoso en los días indicados. Nuestro matrimonio tenía una especie de armonía silenciosa, de esas que se construyen más por la rutina que por la pasión. Y yo creía que eso estaba bien. Adrián era ingeniero y pasaba mucho tiempo fuera. A veces volvía cansado, otras, estresado. Pero nunca agresivo, nunca indiferente. Al menos, no hasta entonces. Cuando algo le molestaba, no lo decía, y yo, ingenua, pensaba que solo era su manera de ser. Creía que el silencio de los hombres era un tipo de amor callado. No lo era. Mi vida estaba llena de pequeñas certezas, la llave de casa en el fondo del bolso, el olor del suavizante en la ropa tendida, el sonido de sus zapatos cruzando la puerta al atardecer. Y también estaba doña Carmen, su madre. No vivía con nosotros, pero vivía cerca. Tenía una casa encantadora en el barrio de arriba y un temperamento tan fuerte como su presencia. Cuando nos veíamos, generalmente los fines de semana, me trataba con un cariño raro. Me llamaba mi niña, ofrecía consejos que venían más como órdenes disfrazadas de afecto. Nunca se metía en nuestro matrimonio, pero siempre encontraba la forma de recordarme que estaba allí, cerca, como un pilar. Confieso que al principio desconfié. Suegra es un título que carga historias de guerra. Pero con el tiempo, fui notando que Carmen era diferente. Tenía una forma directa, sin rodeos, pero me acogía como quien ya había decidido quererme. A veces, cuando Adrián estaba demasiado ausente, era ella quien me hacía sentir parte de algo. Y aunque no compartíamos el mismo techo, llenaba vacíos que él ni siquiera notaba. Y era en ese equilibrio frágil, hecho de rutina, silencios y apariencias, que mi vida seguía su curso. Me levantaba temprano, preparaba café, me ponía mi uniforme azul de la papelería, recogía el cabello en un moño rápido y salía por las calles empedradas con la impresión de que todo estaba donde debía estar. Hasta que dejó de estarlo. Recuerdo perfectamente lo que vestía ese día, jeans oscuros, blusa blanca de lino, aretes pequeños de perla. Recuerdo el calor seco de la tarde, las charlas intrascendentes en la tienda, los pasos apurados de regreso a casa. Nada, absolutamente nada, señalaba lo que me esperaba del otro lado de la puerta. Mientras caminaba por las calles floridas de San Miguel, pensaba en hacer arroz con lentejas para la cena. Pensaba en llamar a doña Carmen al final del día, contarle sobre una clienta graciosa que había pasado. Pensaba en cosas comunes. En cosas pequeñas. Esas que solo importan cuando todo está bien. Pero la vida no avisa. Las fachadas coloridas, que siempre me parecieron acogedoras, ahora me dan náusea cuando paso frente a ellas. Porque aprendí, de la peor manera, que no todo lo que brilla es certeza. Y que las casas bonitas también esconden mentiras feas. Hasta esa tarde, yo creía haber construido un hogar. No un castillo, ni una historia de novela. Pero un lugar seguro. Un lugar mío. Me equivoqué. Me equivoqué feo. La puerta estaba entornada. Eso ya debería haberme alertado. Adrián nunca dejaba la puerta así. Era meticuloso. Tenía la manía de cerrar todo 2 veces, de revisar ventanas, de asegurarse de que nada quedara vulnerable. Pero ese día, ahí estaba, apenas cerrada. Como si la hubieran olvidado. Como si la casa me estuviera avisando que algo había cambiado, pero yo no entendí. Entré sin prisa. Llevaba una bolsa con pan y leche. Mi turno en la papelería había sido agotador, y todo lo que quería era tirarme en el sofá, quitarme los zapatos y, tal vez,
Tal vez oír la voz de mi marido diciendo algo banal, algo tonto. Cualquier cosa que sonara familiar. Pero la casa estaba extraña. Demasiado silenciosa. No el tipo de silencio pacífico, sino ese silencio denso, cargado. El tipo de silencio que precede el estallido de un trueno. Llamé. ¿Adrián? Ninguna respuesta. Caminé hacia la cocina. La luz estaba encendida, pero no había nadie. El olor en el aire era distinto. Un perfume dulce, exagerado, sofocante, que definitivamente no era mío. Un perfume barato e invasivo, que parecía apoderarse del espacio con arrogancia. Subí las escaleras con el corazón en un puño. Algo en mí ya lo sabía. El cuerpo aún obedecía, pero el alma ya gritaba. Había una pulsación en las sienes, un peso en los hombros, una urgencia sin nombre. Llegué al cuarto. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la punta de los dedos. ¿Y lo que vi? Lo que vi destruyó todo. Adrián. En la cama. Con otra mujer. Como si mi hogar, mi cama, mi mundo, fueran el escenario de un espectáculo asqueroso que ellos representaban desde mucho antes de lo que yo imaginaba. Congelada, me quedé ahí. Un segundo, 2. El tiempo se detuvo. Las piernas flaquearon. Las palabras no salían. Me faltaba el aire. Pero aún así, con la voz entrecortada, logré preguntar. ¿Qué está pasando aquí? Ellos me miraron. Ella, morena, cuerpo curvilíneo, ojos desafiantes, se acomodó la sábana como si tuviera derecho a ese gesto. Como si eso le perteneciera. Adrián. Adrián sonrió. Una sonrisa fría. Una risa seca, burlona, que me cortó más que cualquier cuchillo. No había culpa en sus ojos. No había remordimiento. Solo había desprecio. Se levantó de la cama como quien no tiene nada que ocultar. Como si la intrusa fuera yo. Como si la casa, la cama, él mismo, nunca hubieran sido míos. ¿Todavía estás ahí, Isabel? Dijo, con un tono que jamás imaginé oír de él. ¿Vas a quedarte mirando? ¿O te vas a largar? Sentí que el corazón colapsaba. ¿Cómo dices? Alcancé a decir, con la voz fina, temblorosa, descompuesta. Adrián cruzó los brazos, ya vestido, con una calma indecente. Sara va a vivir aquí ahora. Así, sin más. Sin pausa. Sin vergüenza. Como si fuera un cambio de turno. Como si estuviera reemplazando un mueble, no a la mujer con la que compartió años de vida. Mi estómago dio vueltas. La cabeza me giraba. Me faltaba el suelo, y, al mismo tiempo, parecía que me sujetaba. Quise correr, gritar, desmayarme, golpear, desaparecer. Pero no logré hacer nada. Ahí, frente a ese hombre al que amaba, no quedaba nada. Ningún rastro del compañero, del amigo, del cómplice. Solo quedaba un extraño. Un extraño cruel. Sara, ahora sabía su nombre, también se levantó. Ni siquiera me miró con vergüenza. Al contrario, caminó hasta el baño como si fuera la dueña de la casa. Pisaba con firmeza, como quien marca territorio. Su perfume lo invadía todo. Todo lo que un día fue mío. Yo me sentía un fantasma. Una sombra inútil en medio del teatro macabro que se desarrollaba frente a mí. ¿Vas a dificultarlo? Preguntó Adrián, con desprecio. ¿O vas a facilitar las cosas? Se me secó la boca. Me ardían los ojos. Sabía que si decía algo, lloraría. Y no quería llorar frente a él. Aún no. Aún no. Pero entonces él completó, con la misma calma de un verdugo acostumbrado. Ya no hay espacio para ti aquí. Sara va a vivir aquí ahora. ¿Se entiende o quieres que te lo dibuje? Entonces, el mundo terminó de venirse abajo. Me quedé allí, estática, intentando descifrar lo que acababa de pasar. El sonido de la voz de Adrián todavía resonaba en mi cabeza. Su frialdad, la seguridad con la que habló. ¿Cómo alguien mira a su esposa y le dice que otra mujer va a vivir en su lugar, con ese tono? ¿Con esa monstruosa naturalidad? Cuando mis pies finalmente se movieron, fue para salir. No por miedo, sino porque ya no cabía allí. Bajé las escaleras en silencio, como una sombra.
aún con la bolsa en las manos. El pan y la leche. Un gesto tan cotidiano, tan ridículo, frente a la destrucción. Me senté en el sofá de la sala. Las manos temblaban. El pecho oprimido. Mis ojos vagaban por cada rincón de la casa como si ya no me reconociera. Las fotos en el estante. La alfombra. El jarrón de cerámica que compramos juntos en Toledo. Todo parecía burlarse de mí. Ellos se quedaron arriba por horas. Riendo. Caminando. Como si yo fuera invisible. Cuando cayó la noche, la pesadilla tomó nuevas formas. Escuché la puerta cerrarse. Pasos. Perfume. El mismo perfume sofocante de la tarde. Sara bajó con maletas en las manos. No una, ni dos. 4. Grandes, pesadas, con etiquetas de viajes recientes. Llevaba un vestido ajustado, rojo. Sandalias altas. Y una sonrisita de quien sabe que ha ganado. Con permiso, dijo, pasando a mi lado con la mayor naturalidad del mundo. La miré en silencio. Pero por dentro, estaba hecha pedazos. Entró en el cuarto de huéspedes, abrió el armario, y sin el menor pudor empezó a sacar mi ropa. Una por una. Camisas dobladas con cariño, vestidos que guardaba para ocasiones especiales, ropa íntima. Tiraba todo al suelo. Como si estuviera limpiando cualquier armario. Fui hasta la puerta, temblando. Esa ropa es mía. Ni me miró. Respondió, cortante. Ahora el espacio es mío. Y entonces, como si quisiera sellar la humillación con una firma, se giró, me miró a los ojos y dijo. Duerme en el suelo, querida. Las palabras vinieron como una bofetada. Como un empujón en el pecho. No supe qué responder. Nada tendría sentido. Nada serviría. Todo en mí se desmoronó de golpe. Me falló la respiración. Se me nubló la vista. Volví a la sala. El sofá seguía ahí. El mismo en el que tantas veces dormité viendo películas al lado de Adrián. Ahora, era el único pedazo de la casa que no parecía contaminado por ella. Me quité los zapatos. Me recosté en posición fetal. Las manos abrazando mi propio cuerpo. Los ojos fijos en el techo. La madrugada avanzó lenta. Y cruel. Intenté dormir. No pude. Intenté no llorar. Fracasé. El sollozo vino como una niña herida que no podía controlar. La almohada improvisada mojada con las lágrimas de quien ya no sabe dónde está el suelo. O dónde está su propio corazón. Y fue en ese agujero oscuro, en ese punto donde el alma parecía implosionar, que algo en mí cambió. La tristeza, sofocante, empezó a dar lugar a otra cosa. Un calor, un impulso, un hilo de voz que susurraba, basta. No fue un grito. Fue casi un susurro. Pero era mío. Mi primer pensamiento de supervivencia. Las manos, aún temblorosas, buscaron el teléfono en la bolsa. Encendí la pantalla. La hora, 3:17. El silencio de la casa solo era interrumpido por las risas apagadas que venían del cuarto. Mi pecho ardía. Y entonces, hice lo que parecía la única cosa posible en ese momento. Marqué. Doña Carmen. La llamada tardó en conectar. Tuve miedo de que no contestara. De que estuviera dormida. De que me dijera que descansara y lo dejara para mañana. Pero contestó. Y bastó con que dijera Isabel, para que mi voz se rompiera por completo. Doña Carmen, susurré. Necesito hablar con usted. Hubo un silencio. Pero era un silencio distinto. No el de la casa. Era un silencio atento. Presente. Y entonces, sin poder contenerme, me derrumbé. Las palabras salieron atropelladas, ahogadas en lágrimas. Le conté lo que vi. Cómo me echó. Cómo ella, Sara, invadió mi casa, mi espacio, mi todo. Le hablé de la humillación, del dolor, del suelo que me faltaba. Y todo lo que respondió fue: esto no se va a quedar así. Colgué con el corazón desbocado. El dolor seguía ahí. Pero ahora estaba acompañado de una llama. El sol salió sin prisa esa mañana. No dormí. Permanecí en el sofá como una testigo de mi propia ruina.
A cada minuto, revivía la escena de la noche anterior, como si mi mente quisiera asegurarse de que no fue una pesadilla. A las 7 de la mañana, escuché el sonido que lo cambió todo, una camioneta frenando bruscamente frente a la casa. Se oyeron 3 portazos. Y, enseguida, el timbre. Me levanté lentamente. Me acerqué a la ventana. Y allí estaba ella. Doña Carmen. Vestido oscuro, cabello recogido en un moño firme, ojos encendidos. A su lado, 2 hombres que no conocía, grandes, con manos que parecían hechas para cargar el peso de otros. Abrí la puerta antes de que tocara de nuevo. Ella me miró. Ni un abrazo. Ni una palabra. Solo pasó junto a mí como una tormenta silenciosa que sabía exactamente dónde y a quién golpear. Subió las escaleras directo. No esperé. Fui detrás. En la cima, Adrián salía del cuarto. Sara venía detrás, con cara arrugada de quien había dormido poco o demasiado. ¿Mamá?, dijo él, sorprendido. No me llames mamá, respondió Carmen, con un veneno en la voz que jamás le había escuchado. Adrián sonrió, nervioso. ¿Qué estás haciendo aquí? Poniendo fin a esta payasada, respondió ella. Sara cruzó los brazos. Esto es abuso, ¿eh? La casa es de él, ustedes no pueden simplemente. Carmen la interrumpió sin siquiera mirarla. Silencio, niña. Ya hablaste demasiado con esa boca sucia. Sara abrió la boca para responder, pero se detuvo. Tal vez entendió que ese no era su escenario. Adrián intentó asumir el control. La casa es mía, Carmen. ¿No tienes derecho a? La casa es mía, Adrián. Yo la compré, yo la registré. Está a nombre de Isabel. Y ahora, los 2 van a salir de mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Yo, recostada contra la pared, solo observaba. Casi con lástima. Casi. Adrián rió. Esa risa cínica, forzada. Esto es una locura. Carmen hizo un gesto. Los 2 hombres empezaron a entrar al cuarto, sacando maletas, ropa, objetos personales. Las cosas de Sara volaban dentro de bolsas plásticas. Las de Adrián ni siquiera fueron dobladas. No pueden tocar mis cosas, gritó Sara. Claro que podemos, respondí yo, con voz tranquila. Solo estamos agilizando tu mudanza. Si quieres, puedo prestarte la bolsa en la que vino el pan de ayer. Es resistente. Ella me miró como si fuera a matarme. Yo sonreí. Adrián, desesperado, empezó a recoger lo que pudo. Intentaba argumentar con Carmen, pero ella ni siquiera parpadeaba. Has deshonrado esta casa. Traicionaste la confianza de quien te amaba. Váyanse. Ahora. ¿Y vamos a dónde? Estalló Adrián, aún sin poder creerlo. Fue mi turno de responder. No sé, Adrián. ¿Tal vez el hotel donde ustedes 2 se conocieron? O, quién sabe, el asiento trasero del coche de ella. Si se apuran, todavía alcanzan desayuno gratis en la esquina. Él me fulminó con la mirada. Pero no dijo nada más. En 10 minutos, ambos estaban afuera, con las pertenencias apiladas en el jardín. Adrián intentó recuperar la dignidad. Se van a arrepentir de esto. Sí, claro, murmuré. Voy a extrañar mucho tu silencio incómodo y tu perfume genérico de hombre. Sara, con tacones sobre la grava, tropezó. Casi cayó. La cereza del pastel. Fue entonces cuando Carmen me entregó un manojo de llaves. Las de ella. Quédate. La casa ahora es tuya. Siempre fuiste mi verdadera familia, Isabel. La única. Adrián aún me miraba, como si esperara un poco de piedad. Pero lo único que le di fue una última frase, dicha con el alma firme. Duerman en la calle. Y cerré la puerta. Dicen que cuando alguien se hunde por cuenta propia, la caída es más rápida que cualquier empujón. Y Adrián, bueno, él se desplomó con la misma arrogancia con la que me traicionaba. Después de la expulsión, se fue con aires de quien aún tiene el control de la situación. La cabeza en alto, el mentón firme, como si fuera una víctima de injusticia. Pero la verdad es que se fue cargando no solo maletas, sino el peso de su propia estupidez.
y todavía no sabía cuán pesado era ese peso. Al principio, todavía tenía a Sara a su lado. La compañera de cama y traición. Estaban juntos cuando entraron en un cuartito estrecho y húmedo en las afueras de San Miguel. Un lugar con lo mínimo necesario, colchón de espuma, un ventilador que rechinaba y paredes húmedas. Nada que recordara la vida cómoda de antes. Y pronto quedó claro, Sara no había nacido para compartir miseria. La primera noche, se quejó del agua fría. La segunda, del olor del colchón. La tercera, hizo las maletas. La cuarta, desapareció. Adrián ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse. Ella se fue sin avisar, como una huésped aburrida que se da cuenta de que el hotel quebró. Dejó una nota escrita con prisa y arrogancia. No soy una mujer que viva con poco. Buena suerte. Él se quedó ahí. Solo. Sin ella, sin casa, sin apoyo. Intentó pedir refugio a amigos, colegas de trabajo, incluso a un primo lejano cuyo rostro apenas recordaba. Algunos contestaron el teléfono, otros ni eso. Pero nadie quería a un hombre cargado de vergüenza y escándalo. Adrián se volvió sinónimo de tragedia social. San Miguel de Allende, con sus calles habladoras y balcones indiscretos, se encargó de esparcir la noticia con eficacia. Entonces intentó recurrir a la empresa de la familia. Tocó la puerta como si aún fuera el hijo querido. Pero la recepción fue corta y dura. La recepcionista ni lo dejó pasar. Órdenes de doña Carmen, señor. Lo dijo sin titubear, sin parpadear. Él intentó insistir. Soy su hijo. Y justamente por eso, señor. Buenas tardes. Fue echado como si fuera un extraño. Y, en ese instante, realmente lo era. Extraño a su propia historia, excluido de su propio apellido. Con el orgullo herido y el ego destrozado, tomó la decisión más baja, demandó a su propia madre. Sí. Adrián Martínez demandó a doña Carmen. Quería la casa de vuelta, exigía indemnización, alegaba abandono, difamación, incluso usurpación patrimonial. La demanda era tan ridícula como él. Y, como todo en su vida reciente, el resultado fue otra caída. La justicia fue clara, la casa está a nombre de Isabel. Documentos firmados, registro consolidado. Punto final. Perdió en el papel, como ya había perdido en la vida. Mientras tanto, yo escuchaba los ecos de todo eso como quien oye las noticias de un país lejano. No leía los detalles, no buscaba saber más de lo necesario. Solo escuchaba, por encima, y volvía a mi taza de té, a mi nueva alfombra en la sala, a mi silencio reformado. El dolor todavía vivía aquí, pero ahora pagaba alquiler. No hubo un día exacto en que me sentí bien. La cura no llegó como un evento. Se arrastró por los rincones de la casa, como polvo que va siendo barrido poco a poco. Primero el cuarto, cambié las sábanas. Luego el armario, doné su ropa. Las fotos salieron de los portarretratos, los marcos quedaron vacíos por un tiempo. Hasta que un día, sin planearlo, puse una imagen nueva, un paisaje del campo. Nada mío, nada de él. Solo un pedazo de mundo sin recuerdos. El vecindario, claro, hablaba. Algunos venían con mirada de lástima. Otros, con esa curiosidad disfrazada de solidaridad. Y siempre aparecía alguien que preguntaba. ¿Y Adrián? A lo que yo respondía. Desapareció. Como todo lo que no sirve suele hacerlo. Lo decía con una sonrisa tranquila. Casi simpática. No por amargura, sino por justicia. Adrián, aquel hombre altivo que cruzaba la plaza con el pecho inflado, se volvió una sombra sin dirección. Doña Carmen me llamó para conversar una mañana de martes. Aún estaba reorganizando la casa, devolviéndole mi propio ritmo, cuando recibí el mensaje en el celular. Ven a la empresa. Quiero mostrarte algo. Me puse la misma ropa que usaba en los días en que necesitaba hacerme fuerte, pantalón negro, camisa blanca, moño firme. Me miré en el espejo. El rostro aún llevaba marcas de todo lo que viví. Pero los ojos habían cambiado. Ya no estaban perdidos. Estaban atentos. Llegué a la empresa sin saber qué esperar. Esa era la antigua trinchera de Adrián, y confieso que, por unos segundos, pensé en darme la vuelta.
pero Carmen apareció en el pasillo como una avalancha de propósito. No quiero que solo sigas con tu vida. Quiero que la reconstruyas con tus propias manos. Y aquí hay espacio para eso. Me condujo a una sala amplia, antes usada por directivos que solo conocía de nombre. Ahora era mía. Sin avisos poéticos, sin gestos teatrales. Solo un escritorio limpio, una computadora, algunos papeles y confianza. Eres buena con la gente. Tienes sensibilidad y firmeza. Te quiero aquí, en el área comercial. Dijo, y se fue. Empecé tímida. Observando. Escuchando más de lo que hablaba. Pero pronto entendí cómo funcionaba la maquinaria de esa empresa, mucha pompa, poca escucha. Faltaba tacto. Faltaba mirada humana. Faltaba lo que yo tenía de sobra. En 2 meses, ya dirigía reuniones con clientes, organizaba propuestas, resolvía conflictos entre sectores que vivían en guerra fría. Gente que me veía como la mujer traicionada del patrón empezó a respetarme como la mujer que está sosteniendo este departamento. A veces, cruzaba miradas que me subestimaban. Otras que me medían como quien intenta adivinar de dónde vengo. Yo lo permitía. Porque, cuando estás ocupada siendo competente, no te queda tiempo para defenderte de gente pequeña. Las cosas también cambiaron fuera de la empresa. Reactivé viejas amistades, empecé a salir con colegas de trabajo, no por carencia, sino por gusto. Iba al mercado los sábados, volví a frecuentar el cine. Descubrí un restaurante nuevo cerca del puente, donde la comida era buena y nadie me miraba como si fuera una nota al pie del escándalo de otro. Nunca volví a ver a Adrián. Pero supe algunas cosas. Que intentó abrir un negocio con un conocido y fue estafado. Que lo volvieron a desalojar. Que pasó un tiempo durmiendo en el auto de un excolega. Y sinceramente, no deseé venganza. Porque peor que perderlo todo, es ser olvidado por todos. Y eso, lo logró solo. Con Sara, lo mismo. Nadie volvió a saber de ella. Desapareció de la ciudad como humo barato. Tal vez esté haciendo lo mismo con otro, y un día, tendrá el mismo final. Doña Carmen siguió cerca. Sin agobiar, sin exagerar. Solo presente. No debía haberle dado tantas oportunidades, confesó un día. Ni yo, respondí. Pero tú eres el mejor acierto que tuve. Y eso bastó. Porque allí, en esos pasillos de la empresa, en la sala con olor a café y papel impreso, yo construía otra versión de mí. Una mujer que cayó desde una altura dolorosa, pero aterrizó entera. No sin grietas, pero entera. Porque el dolor no rompe. Revela. Un día, una chica de recepción, tímida, me llamó aparte. Isabel, perdona la pregunta, pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Contigo y tu ex? La miré. Joven, ingenua, llena de preguntas que quizás ni eran suyas todavía. Sonreí con calma. Fue la noche en que dormí en el suelo, y desperté de pie. Ella me miró sin saber qué decir. Y yo seguí mi camino hacia la sala de reuniones, donde me esperaba una negociación difícil. Pero nada que pudiera sacarme del eje. Porque, después de sobrevivir a un hogar hecho pedazos, una sala con un contrato complicado es juego de niños. Y así, cerré el ciclo. No con gritos. No con venganza. Con trabajo, dignidad, y la certeza de que, esta vez, nadie volvería a ponerme en el suelo.